Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40 dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El tema que vamos a estar considerando se titula La salvación en el desierto. Las diversas historias que leemos en el libro de los Hechos son en gran manera emocionantes. Por ejemplo, nos maravilla ver la manera en que el apóstol Pedro, junto con otros apóstoles, predicaron el día de Pentecostés, dando inicio a la extensión del evangelio de Cristo por el mundo. El impacto del evangelio sobre ese mundo fue en gran manera extraordinario. A mí me hubiera gustado vivir en ese tiempo y ver las maravillas que ocurrían mientras se predicaba la palabra de Dios. Esta predicación produjo miles de personas convertidas. Nada más el primer día se convirtieron como 3,000 personas, y así sucesivamente la iglesia del Señor iba siendo edificada, iba creciendo cada vez más. Sin embargo, y a pesar del gran éxito que el evangelio tuvo ese día, de entre los santos vemos que Dios levanta hombres que siguen llegando el evangelio a muchas partes, a muchos lugares, sobre todo donde es necesario. Es en ese contexto que encontramos a Felipe el evangelista. Este hombre, junto con otros 6, había sido reconocido por la iglesia en Jerusalén como un creyente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y desde luego, con estas cualidades espirituales, no es sorpresa que en el corazón de ellos estuviese el celo por predicar el evangelio al mundo. Cabe señalar que al principio ninguno de ellos, como Felipe o Esteban, no eran evangelistas de profesión, sino que cuando ellos comenzaron a servir al Señor, poco a poco se fueron involucrando cada vez más en la obra, hasta terminar dedicándose por completo, entregando sus vidas totalmente al evangelio. No es que solamente Felipe o Esteban hayan predicado la palabra del Señor y los otros no, pero por vía de ilustración, el Espíritu Santo se enfoca en el ministerio de predicación de Esteban y de Felipe.
no es que los otros santos no predicaran, no es que los otros no estuvieran ocupados en la predicación, también lo hacían. Pero si se trata de dar un ejemplo, con estos dos fue suficiente. Sin embargo, de uno de ellos la Biblia nos dice que terminó muerto por predicar la palabra del Señor. Él estaba predicando a los judíos que recibieron el evangelio de mala manera y entonces fue muerto a pedradas. Lo ejecutaron, lo mataron por predicar la palabra del Señor. Y después de esto, cuando él muere, se desata una gran persecución contra la iglesia. Era delito prácticamente ser cristiano. Era ser tratado como un delincuente y recibir la pena capital precisamente por creer en Cristo. Y entonces, en medio de todo esto, nos dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En otras palabras, la predicación del evangelio no se detuvo a pesar de la muerte de uno de los hermanos de una manera terrible y dramática, y a pesar de la persecución que había, los cristianos por donde iban siendo esparcidos, hacia donde huían, hacia allá también estaban predicando la palabra del Señor. La muerte de uno de los hermanos y la persecución no fue motivo para dejar la obra de lado. Tal vez si nosotros nos tocara vivir en ese tiempo, algunos habríamos dejado la predicación en paz. Porque ahora es común ver a la iglesia pues en paz, no predicando el evangelio con celo, no ocupándose en ello, sino simplemente dejándolo para después. Y tal vez algunos hubieran claudicado en medio de esta persecución y al saber sobre todo que un hermano nuestro, quien es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, fue muerto precisamente por predicar la palabra del Señor. Sin embargo, para estos hermanos no fue así. Para estos hermanos la persecución solamente era como una especie de combustible para seguir predicando la palabra. La muerte de uno de los hermanos y la persecución no fue motivo para dejar de predicar. Así que en Hechos capítulo 8, en el versículo 5, vemos que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, que era de los 7, Felipe, que era compañero de trabajo del hermano Esteban ahí en la iglesia en Jerusalén, al saber que él había muerto y al saber de la persecución, pues él se va, huye de ese lugar, pero él dice que descendiendo a la ciudad de Samaria predicaba a Cristo. La obra de este hermano ahí en Samaria fue de mucha bendición. En el versículo 12 de Hechos capítulo 8, dice que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La persecución lo único que estaba produciendo era que la iglesia creciera. Había un hermano menos, Esteban, que murió por predicar. Pero esa muerte y esa predicación produjeron más y más creyentes. Se perdió uno aquí en la tierra. Se podía descontar del número, ¿verdad?, de creyentes, físicamente hablando, menos uno. Pero esa pérdida no fue porque Esteban se haya ido al mundo o porque se haya peleado con algún hermano o por alguna causa carnal, sino que fue muerto por predicar. Sin embargo, aunque se descontó uno de la lista de miembros, la iglesia seguía creciendo. Y aquí en Samaria dice que hombres y mujeres estaban respondiendo a la predicación de Felipe. Ahora bien, uno pudiera pensar que al llegar Felipe a Samaria y al estar predicando y al haber muchos bautismos y gente convertida, pues uno pudiera pensar que él se iba a quedar ahí. Sin embargo, y a pesar de esta buena obra que se realiza en ese lugar,
el Señor envía a Felipe al desierto de Gaza. No lo deja allí. En Hechos capítulo 8, en el versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uno pensaría que habría habido alguna especie de caravana o algún asentamiento de hermanos al que Felipe iba a llegar ahí en el desierto, pero la verdad es que Dios lo envía a testificar a un lugar solitario, donde no hay casas, donde no hay habitaciones, donde no hay gente. Y lo hace precisamente, hermano, solamente para encontrarse con un solo individuo, con un hombre, con una sola persona. Imagínense. Allá está Felipe en Samaria con muchos hermanos, con una obra muy fructífera, y el Señor le dice: hey, vete hacia el desierto. Y el Señor ya sabe lo que hay ahí en el desierto. El Señor ya sabe el tiempo propicio, el momento indicado de que un solo hombre está ahí para escuchar la palabra de Dios. Y esto es asombroso. ¿Por qué es asombroso? Bueno, porque esta historia nos muestra cómo es que Dios extiende su misericordia incluso a un solo hombre, a un solo individuo. Por eso, estimado amigo, usted que no es cristiano, jamás debe pensar que Dios no tiene interés por usted. Cuando la iglesia estamos predicando el evangelio y le hablamos a las personas y les compartimos de la palabra de Dios, alguien pudiera pensar pues que eso es normal. Una iglesia que busca miembros. Por eso andan predicando, por eso andan haciendo proselitismo, ¿verdad? Porque pues, ¿cuál es el interés aquí conmigo? Pues lo que quieren es que me haga miembro para hacer bola ahí donde ellos se reúnen. Déjeme decirle que no es así. La iglesia del Señor no está buscando hacer bola, acumular gente, acumular un grupo fuerte, no. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que la predicación responde precisamente a que Dios está interesado por usted. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo hizo por usted. Y aunque es verdad que nuestra vida sin Dios es como un desierto, también es verdad que hasta ahí Dios extiende su misericordia. Todo este plan glorioso que hay en la Biblia está pensado y diseñado precisamente para que usted reciba el perdón de los pecados. Fíjese nada más cuán importante es su alma para Dios. Cuán importante es su alma, porque desde la eternidad, desde antes de que existieran los cielos y la tierra, Dios ya había planeado esto. Dios ya tenía el plan realizado para que cuando usted naciera, cuando usted se convirtiera en un pecador, entonces pudiera obtener el perdón de sus pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es lo que estamos viendo aquí. Un hombre que va en el desierto es de sumo interés para Dios, porque Dios se interesa en toda alma perdida. Bueno, Felipe se dirigió allá al desierto. ¿Y qué fue lo que encontró en el desierto? En el versículo 27 de Hechos capítulo 8, dice ahí la escritura, Hechos capítulo 8, versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, uno nada más, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué es lo que encuentra Felipe? Bueno, uno dice, pues un etíope que es funcionario de Candace allá en Etiopía. Bueno, hermanos, pero hay algo más aquí. Felipe encuentra a un buscador. Felipe encuentra a un hombre que está en busca de algo. En la lectura bíblica
Ahí de manera natural se nos dice que era un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, fíjese bien, había venido a Jerusalén para adorar. En primer lugar, sabemos su origen, de Etiopía. No era judío. Él no había sido educado desde su niñez en la doctrina, en la religión judía. Él venía de tierras lejanas. También se nos dice que era un hombre de gran autoridad. Era un hombre involucrado allá en su tierra, en la política. Él, dice la Escritura, que era un hombre importante, pues estaba sobre todos los tesoros de la reina de Candace. Era un hombre pudiente, rico, importante, distinguido. ¿Y qué hace un hombre como él? Importante, quizás metido en la política, muy rico, educado, distinguido. ¿Qué hace un hombre como él atravesando ese desierto? ¿Qué hace una persona como él ahí? Esas personas normalmente cuando van a arreglar asuntos políticos en otros lugares, pues tienen funcionarios para que hagan ese trabajo. Pero él no lo encontramos en Jerusalén tratando asuntos políticos o tratando negocios en alguna empresa. Él no vino a eso a Jerusalén. ¿Por qué invirtió tanto dinero, tanto tiempo? ¿Y por qué incluso, hermanos, estaba arriesgando su vida al cruzar ese desierto? ¿Qué le movió? ¿Qué le impulsó? Mis hermanos, el viaje de este hombre me dice algo sobre él. Algo me dice sobre él. Ahí en la escritura entre líneas, pues sí leemos que era etíope, que era funcionario, que era rico, que era un hombre distinguido. Pero hay algo más. Hay algo más que nos dice esto en este viaje que él está haciendo. No solo me dice que este hombre está buscando algo, sino además me dice que este hombre está buscando algo con mucho afán. Este hombre está afanado. Este hombre está ansioso, hermanos. Aquí yo veo un hombre ansioso, un buscador ansioso. Fíjese, él viene desde Etiopía a Jerusalén para adorar. Viene a practicar los rituales comunes de una religión extraña que no es de su tierra, una religión que no es de su familia, y viene desde allá hasta acá. Y una vez que cumple con ese servicio religioso, mire lo que dice los versículos 27 y 28. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, fíjese, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es significativo, es muy interesante. Este hombre era la clase de personas que tiene todo lo que uno pudiera desear. Tiene todo en este mundo. Es un hombre exitoso. Tiene un buen empleo, tiene buenos recursos económicos, tiene una buena posición, una buena reputación, pero está buscando algo más. Este viaje nos dice que está buscando algo más. Él ha viajado cientos de kilómetros para adorar en Jerusalén y ahí viene leyendo al profeta Isaías. Este no era como algunos de nosotros, que venimos desde cerquitas. Venimos desde cerquitas a Constituyentes para adorar y cuando regresamos, pues lo único que leemos es el menú de lo que vamos a comer, ¿verdad? Y cuando regresamos, pues ya vamos haciendo planes a ver qué vamos a hacer. Pues voy a dormir, me voy a pasear, me voy a hacer esto, voy a lavar ropa, voy a, en fin, a hacer muchas cosas. Pero ¿quién de nosotros cuando sale de este lugar, cuando ya regresa a su casa, va en su carro o en lo que vaya, en el camión o lo que sea, y va todavía escudriñando la Biblia? ¿Qué nos dice eso, hermanos? Yo he conocido hermanos que son así, que vienen a la reunión el domingo
Y están aquí adorando y oyen la palabra de Dios, estudian la Biblia, salen afuera y en el camino van con la Biblia. Van hablando de la Biblia, van preguntando de la Biblia, van leyendo. Oiga, hermano, fíjese lo que dice acá y mire lo que dice acá. Y uno está ahí oyendo y vamos al convivio y vamos a comer. Y mientras están comiendo, ¿sabe de qué están hablando? De la Biblia también. Son hermanos muy agradables. Yo cuando he estado en diversas iglesias me encuentro con hermanos así, que siempre están ahí haciendo preguntas, no buscando trampas y cosas carnales, ¿verdad? Como algunos también, porque hay algunos que así son, nomás están buscando ahí trampas ahí, haciendo preguntas capciosas, ¿verdad? Y a ver qué dice el hermano. Oiga, hermano, si la Biblia dice que debemos amar al mundo y que debemos amar a nuestros enemigos, y si el diablo es nuestro enemigo, ¿debemos amar al diablo? Y nomás poniendo trampas, ¿verdad? Y los hermanos pues se quedan ahí todos perturbados. ¿Y cómo dice usted? Sí, pues si el diablo es nuestro enemigo, debemos amar a nuestro enemigo. Oiga, y si Dios es tan fuerte, ¿podrá construir una montaña tan grande que ni Él pueda cargar? Y ahí poniendo trampas capciosas, ¿verdad? Que no tienen sentido. Me decía una vez un joven en una iglesia, estaba ahí tras de mí y me decía, pues usted que está tan preparado y que es un teólogo y que tiene ahí su título, pues explíqueme si Dios es todopoderoso, puede hacer una montaña que ni Él pueda cargar. Y me estaba dando guerra y guerra y guerra. Y yo diciendo, es que no tiene sentido y no tiene sentido. Y no, estaba aferrado. Como si eso dependiera de su salvación, hasta que le explicaba yo, pues explícame con qué propósito Dios haría una montaña tan grande que no la va a cargar. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace cosas que no funcionan? ¿Quién? Usted salga ahorita y compre un carro que no va a usar. A ver, si usted tiene dinero, vaya y compre un carro que no lo va a usar. Dice, hermano, yo sí conozco gente que hace eso. El Canelo Álvarez, muchos millonarios tienen carros ahí, muchos, pero sí los usan, hermano, sí los usan. No, aquí estamos hablando de comprar un carro que usted no va a usar, o comprar una comida que no se va a comer. Ahorita salga y compre una comida muy cara, donde se va a gastar todo su dinero que tenga guardado ahí, y voy a comprar todo esto, ¿y qué va a hacer con tanta comida? Nada, ahí la voy a dejar. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Por qué quieren que Dios entonces haga una montaña que ni Él pueda cargar? ¿Para qué? No tiene sentido. Pero así hay hermanos también con buena actitud como este hombre que siempre están leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tienen hambre. Tienen hambre y sed de justicia. Y este hombre que ha venido a Jerusalén para adorar, que ha invertido tiempo y dinero y sin duda alguna pues ya viene ahí en el camino, regreso a su casa, él sigue leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tiene hambre. Tiene hambre de saber más de Dios. Ahí viene leyendo al profeta. Este hombre ha participado en un gran evento religioso, pero no tiene llene. Allí estuvo en un evento grande religioso en Jerusalén, pero él quiere más todavía. Él no está satisfecho. Había participado de rituales y sacrificios, pero todavía quiere más. Mis hermanos y amigos, Dios siempre es sensible al corazón de las personas que tienen ansias de conocer su voluntad. Dios es sensible. Y allí en la gloria, cuando aquí en la tierra, entre los millones de personas, un solo corazón está buscando la voluntad de Dios con todas sus fuerzas, eso llama la atención de Dios. Como si hubiera una especie de sensibilidad en Dios, como si hubiera un nervio ahí que es activado cuando un corazón en la tierra está buscando sinceramente la voluntad de Dios. Dice, ¿a poco Dios se va a fijar? Sí, recuérdese que Dios, precisamente por ser Dios, por tener esas cualidades, es omnisciente. Es omnisciente. Y cuando un corazón en la tierra, así tan pequeñito que se ve en comparación con todo el universo,
llama la atención de Dios. Y aquí está este hombre. Felipe encontró un hombre que está buscando con ansiedad algo. Dicen los versículos 30 y 31. Él dijo, cuando Felipe le pregunta, oye, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leyera este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Cuando Felipe hizo contacto con este hombre, encontró no solo a un hombre que estaba buscando algo, hermano, sino encontró un hombre que está vacío. Un hombre vacío. Él ha venido a Jerusalén a adorar. Estuvo ahí en medio de rabinos, de intérpretes de la ley, de autoridades religiosas. Estuvo ahí participando en todo eso. Abre las escrituras, viene leyendo. Y viene el predicador, le dice, ¿entiendes lo que dice? No entiendo. Tenemos a un hombre vacío. Él está vacío. ¿Entiendes lo que lees? No. Cuando uno no entiende algo que lee, se queda uno vacío. Todos lo hemos experimentado. Usted va a la escuela, a la universidad, le ponen un problema, usted no entiende lo que lee, pues se queda vacío. Usted no entiende la fórmula, se queda vacío. Usted no entiende aquel párrafo que le piden que lea y que resalte las cosas más importantes. Usted no le entiende, usted se queda vacío. Cuando le dicen, ¿de qué trata la historia? Y usted no entendió lo que leyó, dice, ni idea. Usted está vacío. Y este hombre, que vaya usted a saber cuántos años tiene haciendo esos viajes a Jerusalén para adorar, es un hombre vacío. Este hombre había invertido tiempo en Jerusalén y nadie pudo ayudarlo. Él todavía seguía con muchas preguntas. Había miles de personas religiosas reunidas en Jerusalén, pero nadie pudo satisfacer el anhelo de su alma. Mis hermanos, ¿a cuántos rabinos les habrá preguntado qué dice el profeta aquí? Oiga, rabino, disculpe, ¿qué dice aquí? Y no hubo satisfacción. Él seguía leyendo. Él seguía preguntándose, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba vacío. Este hombre quería saber más. Él quería más de lo que la religión ritualista podía ofrecerle. Sí, participó de sacrificios. Sí, pagó el dinero necesario allá en el templo de Jerusalén. Pero se sentía insatisfecho, él quería más de eso. Este hombre estaba buscando la comunión con Dios. No sentía comunión con Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en la religión judía, aunque había muchos rituales y sacrificaban muchos animales y mucha sangre de animales era derramada en cada sacrificio que se realizaba, dice la Biblia en Hebreos, que la conciencia de los que participaban en esos sacrificios seguía exactamente igual. No sentían paz. Porque ¿quién siente paz en eso, no? Imagínense que yo soy un ratero, un asesino, acabo de matar mucha gente y para expiar mis culpas, pues voy a sacrificar un corderito, le voy a cortar el cuello y derramar su sangre. ¿Usted ya siente paz? Al contrario, si he matado a tanta gente y ahora voy a matar a un otro, ahora hasta animales anda matando hasta animales anda matando. ¿Qué siente usted? Nada, no hay paz. En cuanto a la conciencia, el hombre sigue siendo tan culpable, pero entonces ¿para qué sacrificar animales? Bueno, los animales eran sacrificados solamente para apaciguar la ira de Dios, nada más. Cada derramamiento de sangre apaciguaba la ira de Dios.
pero la conciencia seguía tan sucia y perversa como antes del sacrificio. Y este hombre quería tener comunión con Dios. Así que esos sacrificios, esos rituales no eran suficientes. Y mis hermanos, aquí aprendemos una verdad fundamental para todo ser humano. Jesús es el único que puede satisfacer nuestra necesidad de Dios. No hay nada más. Solo Él puede saciar un alma vacía. Usted puede buscar llenar ese vacío con dinero. Usted puede buscar llenar ese vacío con trabajo. Usted puede buscar alguna religión humana y practicar incluso el pecado si usted quiere para llenar ese vacío, pero siempre estará igual. Eso aplaca un poco la ansiedad. Dice, bueno, pues me siento vacío, me voy a meter a trabajar duro para llenar ese vacío, pero eso solamente lo aplaca temporalmente. Llegará la hora, el momento donde usted sienta esa ansiedad, ese vacío. Por eso hay hombres que aunque tienen todo, terminan quitándose la vida, porque están vacíos. Pueden tener todo el dinero del mundo y sentirse vacíos. Pueden tener todos los placeres del mundo y sentirse vacíos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos creados y venimos a la existencia, venimos a tener vida, a ser sensibles por el aliento de Dios. Ahí está nuestro origen. No somos como los animales, no somos bestias, que fueron creados solamente del polvo de la tierra y ya. No, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, pero dice la Biblia que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Y a causa de ese elemento divino que tiene nuestra alma, es que anhelamos la comunión con el Creador. Por eso el destino eterno de los pecadores, ¿sabe cuál es? La separación eterna de Dios. Ahí la agonía va a ser terrible, hermanos. Ahora, esa agonía no se siente igual que allá en el infierno, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. De alguna manera Él está ahí ayudándonos y bendiciéndonos y guiándonos, hace salir su sol, hace llover. Él no está lejos de cada uno de nosotros, pero aún así no está en íntima comunión y entonces sentimos ese vacío tan grande y es precisamente lo que este hombre siente. Este hombre está vacío. El ser humano fue criado por Dios y necesita a Dios y por eso este hombre está hambriento. Y ahí va leyendo la Biblia, ahí va leyendo, pero no entiende, sigue vacío, tiene hambre, tiene sed. Bueno, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo vino el Señor a usted? ¿Lo recuerda? En mi caso, puedo decir, hermanos, cuando veo hacia atrás, hacia la historia de mi vida, puedo decir que el Señor me estuvo siguiendo durante varios años. Casi desde mi niñez. Me estuvo siguiendo ahí. Usaba diversos medios para que yo supiera de Él. Todavía recuerdo la primera cosa que yo escuché acerca de Dios. Un librito con dibujitos de la Sociedad Atalaya, de los Testigos de Jehová. Te voy a decir, hermano, ¿a poco Dios es? Se sorprenderá usted lo que Dios usa. Si usó una burra para hablarle a Balaam, ¿usted qué cree? ¿No va a hablar con estos hombres? Yo recuerdo todavía que abrí ese librito y vi, y me llamaron muchísimo la atención las historias de Jehová, las historias bíblicas. Y en mi niñez, yo quería saber más, así como este etíope. Y recuerdo que la persona que me hizo llegar ese librito era una niña de mi edad. Y yo le preguntaba a ella y ella me contestaba y me explicaba pues a su nivel, ¿verdad?
y me explicaba, una niña pues muy educada en las cosas religiosas, y me explicaba y me decía, y yo quería saber más y más y más. Fui creciendo y en la adolescencia pues me resistía a Dios, ¿verdad? Aunque seguía escuchando por ahí de algún otro modo de Dios, yo me resistía, buscaba alejarme lo más posible de Él. Y de una u otra manera se hacía presente. Y Dios se hacía presente a través de amigos, a través de familiares, a través de conocidos, a través de letreros, y se hacía presente. Vaya donde vaya, Él estaba siguiendo mis pisadas y estaba ahí mandándome mensajes. Y cada vez más y utilizaba distintos medios, distintas personas, hasta un día ya cuando yo ya sabía un poco más de Dios y había estudiado con algunas personas. Un día simplemente alguien me hizo una pregunta. Fue un sábado. Y me dijeron, oyes, ¿tú ya naciste de nuevo? Y yo dije, no. ¿Por qué no? Y esa pregunta, pues no podía responderla yo, ¿por qué no? ¿Por qué no he nacido de nuevo? ¿Por qué no? Si ya sé hacerlo, ya sé cómo, ya sé lo que tengo que hacer, ya conozco a Dios, he leído la Biblia, he estudiado la Biblia, ¿por qué no? Y el domingo tomé la decisión de pasar al frente, arrepentido de mis pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de mis pecados, confiando plenamente en que el Señor Jesucristo me iba a añadir a su iglesia. ¿Cómo lo llamó a usted Dios? Bueno, tal vez algunos de los que me escuchan también están siendo llamados por Dios. Eso estoy totalmente seguro. Si ahora usted está escuchando la palabra de Dios en este momento, le puedo asegurar que no es una casualidad. Para Dios no hay casualidades. Dios no juega a los dados. Dios no está ahí a ver qué pasa. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quiénes? Todos los hombres. Él quiere que todos, absolutamente todos sean salvos, y ha hecho un gran esfuerzo, se ha comprometido de manera muy grande para que todos los hombres sean salvos, incluyéndolo a usted. Por eso, si ahora usted está escuchando, no es una casualidad que esté escuchando. No es una casualidad, está oyendo simple y sencillamente porque el Señor le está llamando. No funciona así como algunos lo representan, ¿verdad? De que no, pues oigo una vocecita ahí, en el baño me metí a bañar y oí una voz que decía, ven. No, así no funciona, no es la cosa, no somos películas ni cosas así. Él llama por medio del evangelio, Él llama por medio de su palabra. Usted está oyendo, Dios le está llamando, así de simple, así de concreto el asunto. Usted está oyendo, Dios le está llamando. Cada vez que usted oiga la palabra de Dios, Dios le está llamando. Dios le está diciendo que se acerque. Usted ha sido amado por Dios tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y hacer posible el perdón de sus pecados. Y tal vez usted nunca se imaginó que este sería el día, este sería el lugar que Dios le llamaría, pero así es Él. Dios puede llamar en cualquier lugar y en cualquier parte y a cualquier hora, como a este etíope, en medio del desierto. ¿Quién se lo esperaría? ¿Alguna vez el etíope se imaginaría que en este año, en este viaje, iba a encontrar lo que tanto estaba buscando? Abraham fue llamado mientras estaba en Ur de los Caldeos. Y ahora este etíope está siendo llamado en el desierto. Ahora le está llamando a usted. ¿Y por qué le está llamando Dios a usted? Bueno, porque usted, como este africano, también está vacío. De hecho, está muerto en sus pecados. Y Él quiere salvarlo hoy. Es interesante que estando entre muchos hombres educados en Jerusalén, este etíope
estando ahí entre grandes autoridades religiosas, jamás le enseñaron personalmente la palabra de Dios. Jamás. Pero ahora en medio del desierto, Felipe se acerca a él, solamente a él. Y no solo le explica acerca de las Escrituras, sino también le comparte el Evangelio de Jesús. Ojo, hermanos, Felipe no tenía un folleto. Felipe no andaba repartiendo folletos ahí en el desierto. O sea, ¿a quién? Ni modo que a las víboras. Felipe no traía folletos. Y es más, déjenme le digo todavía algo más. Felipe ni siquiera traía un Nuevo Testamento. Y voy más lejos. Felipe no traía ni un pedazo de Biblia. Nada. El que traía un pedazo de Biblia era el etíope. Era el etíope que estaba leyendo ahí un rollo del profeta Isaías. Y entonces llega Felipe, no traía nada, no traía folletos, no traía Biblia, no traía Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Pues en esos tiempos, todo fundamento bíblico que los predicadores usaban cada vez que predicaban el Evangelio no era otra cosa que las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, las Escrituras que la gente conocía en ese tiempo. ¿Qué escrituras conocía la gente? Sean judíos o sean prosélitos. ¿Qué escrituras conocían? Pues nada más, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, los libros de historia, los profetas, nada más, no había más. No había un Nuevo Testamento, nada de eso. Solamente estaban las escrituras del Antiguo Testamento y eso era lo que utilizaban. ¿Qué utilizó Pedro allá el día de Pentecostés para predicar el Evangelio? ¿En qué fundamentó su predicación? Citando las escrituras, citando los salmos, citando el Antiguo Testamento. Pablo también predicó con las escrituras. Cuando habló del Evangelio allá en 1 Corintios 15, ¿qué dijo? Cristo murió conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo utilizaba las escrituras del Antiguo Testamento para enseñar y predicar el Evangelio, incluso para enseñar a los santos. Mis hermanos y amigos, esto nos dice que el mensaje que predicamos hoy no es un cuento de hadas, no es un mito. Las escrituras ahí están. Hay gente que me dice, ¿y cómo puedo confiar en las escrituras? Pues muy fácil, muy sencillo. Usted vaya a las escrituras, estúdielas y usted se va a sorprender de la exactitud en primera instancia científica que las escrituras tienen. Las escrituras tienen exactitudes científicas que son descubiertas apenas en la era moderna. Las escrituras también contienen una geografía real que existe. Cuando usted dice la ciudad de David, que el monte fulano, que el monte sutano, que el río tal, usted va a investigar en la geografía y todo existe. Todo existe. Y bueno, si eso no le convence, considere las profecías. El apóstol Pedro dijo que las escrituras son extremadamente confiables. Dijo, son muy confiables. ¿Por qué? Porque precisamente tiene profecías cumplidas con exactitud. Cuando usted va a ver las profecías del Antiguo Testamento, se va a sorprender de la exactitud con que los profetas, 400 años antes de los eventos, estuvieron anunciando con lujo de detalles lo que iba a ocurrir. Y no solo sobre Jesucristo, porque alguien puede decir, no, Jesucristo lo que hizo fue apegarse a lo que los profetas decían para decir que las cumplía. No solo de Jesús. La historia universal está ahí en las escrituras. La historia de los reinos que hay en el mundo, que han habido y que han caído y que se ha levantado uno contra otro, ahí está anunciado en las profecías. Alejandro Magno está ahí. Los reyes paganos famosos están ahí.
Entonces lo que nosotros predicamos no es un cuento de hadas, no es una historia ficticia. Se trata de un mensaje presente desde los primeros escritos de la Biblia. El evangelio acerca de Jesús tiene sus orígenes en la mente de Dios. El evangelio fue prometido en la era patriarcal. El evangelio fue anunciado por los profetas. El evangelio fue preparado en los días de Cristo. Y ahora, por la muerte del Señor, el evangelio es una realidad para el perdón de nuestros pecados. Y la mayor evidencia de todo, la más grande evidencia, Jesucristo resucitó de entre los muertos. A ver, que se levante alguien. Ha habido en la historia algunos locos que dicen, no, Jesús no resucitó, y quedan avergonzados. Hay científicos que han escrito libros y dicen, yo voy a probar que Jesús no resucitó. Hacen toda la investigación y ¿sabe qué terminan haciendo? Escribiendo libros donde dicen, yo no creía que Él había resucitado, pero definitivamente las evidencias nos indican que Él resucitó. Así que si Él dijo que iba a resucitar, y así fue, debe ser cierto todo lo demás que Él diga. Por eso, lo que nosotros predicamos no es un mito, no es un cuento. Es la verdad que puede hacerle libre. Por eso Felipe, según Hechos 8:35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué usó Felipe para predicar el evangelio? El rollo del profeta Isaías. ¿Y de qué le habló Felipe? Bueno, dicen los versículos 32 al 35, el pasaje de la escritura que leyera este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto es muy interesante, fíjese. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Felipe? Felipe le está explicando acerca del Salvador, de Jesucristo, y de cómo providencialmente este Salvador fue la provisión necesaria para su alma. Mis hermanos, cuando el eunuco leyó acerca de los padecimientos del Salvador, no entendía por qué un hombre tan importante como es el Hijo de Dios pudo haber sido tratado como un criminal. Eso no le entraba en la cabeza. Bien dijo Pablo que el evangelio para los judíos era tropezadero. Ellos no podían concebir al Hijo de Dios clavado en una cruz, porque la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que el evangelio era una cosa que ellos no podían aceptar. Y aquí viene este hombre convertido al judaísmo, leyendo acerca del Mesías, del Hijo de Dios, y no le puede entrar en la cabeza cómo es que este hombre es tratado como un criminal. Por eso él dice, ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí o de algún otro? Pero no del Hijo de Dios. No puede ser. No entiendo esto me confunde. ¿Por qué Dios permitiría que su Hijo fuera tratado así? ¿Por qué no se defendió a sí mismo? ¿Por qué soportó todos los tormentos de la cruz cuando Él no había hecho nada para merecerla? ¿Por qué está pasando esto? Y cuando Felipe le habla y le dice, te voy a explicar de quién se trata y por qué fue tratado así. Sin duda alguna, Felipe le explicó acerca del ministerio de Jesucristo y del plan por el cual vino a este mundo. Él era Dios en la carne, completamente Dios y completamente hombre. Caminó sobre esta tierra y nunca pecó. Nunca necesitó ser perdonado por nadie.
Pero Él voluntariamente se ofreció como el pago favorable para expiar nuestros pecados. Jesús murió para perdonarnos. Nosotros éramos culpables. Él recibió la muerte y a cambio nosotros recibimos la vida eterna. Y para eso necesitas ser bautizado. Ahora se le abre la mente al etíope. Ahora entiende de qué se trata. Pero no solamente entiende de qué se trata, sino que ahora sabe cómo beneficiarse de ese sacrificio. Había leído de la muerte, había leído de los padecimientos del Mesías, pero le faltaba saber cómo beneficiarse de eso. Y Felipe le acaba de explicar lo que tiene que hacer para recibir el perdón que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario. Aquí encontramos que Felipe está predicando de Jesús. Mis hermanos, y es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Hay que hacerlo, hay que seguir ese ejemplo. Felipe no predicó un mensaje de obras o rituales religiosos. Predicó a Jesús como el único camino de salvación. Fue un mensaje de poder. La predicación de Jesús sigue siendo un mensaje poderoso hoy en día. El eunuco no necesitaba más de lo mismo. No necesitaba más de lo de siempre, más religión. No, lo que necesitaba era oír acerca de Jesús, de su evangelio. Él ya tenía suficientes rituales por allí. Por años estuvo sacrificando animales, por años estuvo haciendo toda clase de rituales y nada de eso era suficiente. No podía estar su conciencia limpia hasta ahora que escucha el evangelio, y es lo que necesitamos predicar nosotros. Imagínese a Felipe diciendo: oye, ¿entiendes lo que lees? No te preocupes, te invito a una conferencia de movimientos financieros exitosos. No te preocupes, estamos ahora en una conferencia de cómo ser buenos empleados o buenos empresarios en el nombre de Jesús. Como ahora muchas iglesias, ¿verdad?, que hacen seminarios y conferencias para ser exitosos en los manejos de dinero. Jesucristo es la respuesta. Venga aquí, vamos a ayudarle a que usted salga de su pobreza. No se preocupe, mire, usted vaya a un templo que tenemos ahí en Etiopía, un templo grandote, y ahí usted, por una cantidad voluntaria, va a recibir una astilla de la cruz de Cristo. Bueno, y Felipe podía ofrecerla, ¿no? Porque pues la cruz estaba cerca. Y ahora, ¿qué hay en la tele? Ahí tenemos a los brasileños, ¿verdad?, diciendo: venga para que le demos el aceite ungido, una astilla de la cruz de Cristo, leche materna de la Virgen. Aquí tenemos de todo. Venga a recibir los pañuelitos ungidos del apóstol Pedro. Ven. ¿Usted cree Felipe hizo eso? Para nada. Es interesante que Felipe tampoco le dijo: ay, amigo, andas en una religión falsa. ¿Cómo? Sí, hombre, pues ¿cómo se les ocurre estar ahí sacrificando animales y tocando instrumentos musicales y diezmando y toda esa doctrina perversa que practican ahí? No, conoce a la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera que no usa instrumentos musicales porque Dios los prohíbe, que también no sacrifica animales, que también predicamos esto y somos la mejor opción. Ah, sí, cierto, no, me convenciste. Ya no voy a tocar instrumentos musicales. Me bautizo. Muchos hermanos así predican ahora. ¿Sabe qué van ofreciendo por las calles? Los primeros rudimentos del cristianismo. 2 libros, 2 tomos, 2 libros así gruesos, donde le van a explicar la doctrina del Nuevo Testamento, y ahí mismo le van a invitar a que obedezca y sea bautizado, y la gente que hace se convierte a una doctrina, no a Cristo. No son seguidores de Jesús y su voluntad, son seguidores a una doctrina. Tal vez por eso las iglesias están llenas de tiranos, porque no hay conversión, no hay dependencia en Jesús y su misericordia. No. Hay gente que ha sido capacitada para creer y defender a capa y espada una doctrina. ¿De qué le habló? Bueno, dicen los versículos 36 al 39,
que primero lo persuadió de pecado. El eunuco se dio cuenta de su necesidad del Señor. Mire lo que dice ahí, versículos 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Primero lo persuadió de que era un pecador. El eunuco se dio cuenta de su necesidad del Señor y aprendió cómo beneficiarse de la muerte de Cristo. Por eso dijo: aquí hay agua. ¿En qué estaba pensando, hermanos? Si hubiéramos ido ahí junto con él, le hubiéramos dicho: hey, tranquilo, hombre. No te aceleres. No te aceleres. Mira, ¿cómo te vas a meter aquí a esta agua que está aquí? No, tranquilo, piénsalo bien. Mira, ¿por qué mejor no meditas bien las cosas hasta que llegues allá a Etiopía? Ya cuando lleguemos allá, lo sigues meditando, lo consultas con la almohada, y luego ya en la mañana vemos y pues vamos al estanque ahí, que hay unos estanques muy bonitos ahí. Muchos así piensan, ¿eh? Hay gente que se quiere bautizar y dice: no, espérese. No, espérese, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Piénselo bien. Déjeme le doy unos estudios bíblicos. Déjeme le explico lo que es la cena del Señor primero. Déjeme le explico lo que es la sana doctrina, matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Déjeme le explico la controversia del institucionalismo. Y cuando ya haya terminado todo nuestro curso de sana doctrina, entonces ya usted nos dice si quiere ser bautizado. No, Felipe lo convenció de que era un pecador y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué indica, hermanos? Que él ya quería el perdón, urgía el perdón. En segundo lugar, Felipe produjo fe en el corazón de este hombre a través de las Escrituras. Esto es muy interesante, pues en este texto se hace evidente que el eunuco no podía ser bautizado en tanto no creyera de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está en el verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y si no crees, ¿se puede? Un católico, un sacerdote me decía: es que es correcto bautizar a los bebés. Es correcto, es algo bueno, es algo misericordioso, es algo que los padres deben decidir. Y yo le preguntaba: oiga, ¿y si no creen, pueden? Dijo: sí. Caray, acá dice otra cosa: si crees de todo corazón, bien puedes. Y si no crees, no puedes. No puedes ser bautizado, no debes ser bautizado si no crees. Así de simple. Ahora, ¿creer qué cosa, hermano? Fíjese cómo dice ahí: si crees de todo corazón. Hoy en día muchos hermanos con buenas intenciones ponen un énfasis desmedido en el bautismo. ¿Qué es lo que les interesa? Que la gente se bautice. Y les meten ciertos argumentos psicológicos, ¿verdad? Y les dicen: ándale, mijo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo nos das la sorpresa? ¿Cuándo vamos a verte ya salir de las aguas ahí? Ándale. Ponen un énfasis desmedido en el bautismo y toman en poco la fe que debe brotar del corazón del pecador. Y eso es algo terrible, hermanos. El hombre que ha de ser bautizado, según está escrito aquí, necesita creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Hay gente que no entiende, ni predicadores a veces lo entienden. Creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios significa estar
plenamente y totalmente convencido de que Jesucristo es Dios. No un profeta, no un diosito. Ser hijo de Dios significa que Él es Dios. Creer con todo el corazón significa tener la certeza de la naturaleza divina de Jesucristo. Pero hay muchos que se bautizan y no creen en la divinidad de Cristo. No creen en eso. Algunos, incluso en algunas iglesias de Cristo, se bautizan creyendo que Jesús dejó de ser Dios por 33 años. Así lo creen. Cuando Él vino a la tierra, se despojó de su deidad y fue un simple hombre. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, dio evidencias de su deidad. Y para ser salvo, para recibir la vida eterna, tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. El apóstol Juan en su evangelio dijo en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted se puede bautizar 20,000 veces, pero si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, de nada le sirve. Usted necesita creer de todo corazón, estar plenamente convencido de la deidad del Señor. Finalmente, hermanos, cuando el etíope obedeció el evangelio, implicó un cambio en su vida. Dice el versículo 39 al final, que cuando él salió del agua, siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Es verdad que muchas circunstancias externas y físicas no cambiaron. Porque cuando salió del agua, si él era de piel oscura, pues seguía siendo de piel oscura. O sea, no entró negrito y salió blanco. No. Si entró con el pelo corto, pues salió con el pelo corto. Si entró con alguna cicatriz, salió del agua con la misma cicatriz. Tenía la misma apariencia. No es que se mete un feo y sale un guapo. No es que se mete un guapo y sale un feo. No es que se mete un flaco y sale un gordo, entra un gordo y sale un flaco. No, esos cambios no. Todas las circunstancias externas y físicas no cambiaron, pues él todavía era un africano que tenía como destino Etiopía. Pero aquí leemos sobre un cambio significativo que ocurre directamente en el corazón del individuo. Dice la Biblia que él siguió gozoso su camino. Ahí está, hermanos, el cambio. Este es el cambio que él experimentó. Haber creído de corazón produjo un cambio en el corazón. Cuando una persona cree de todo corazón, se produce un cambio en el corazón. Es muy importante que la persona crea de todo corazón, porque el lugar donde anida el pecado, el lugar donde el pecado pone su habitación, el lugar donde el pecado va y se gesta, es precisamente en el corazón. Y necesita haber un cambio. Necesita ver esa transformación, y para eso la persona necesita llevar la fe, la palabra del Señor hasta el corazón, y desde el corazón brotar hacia afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien dice creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces y solamente entonces será posible que se produzca un cambio desde el corazón. Mientras que él estaba en el pecado, en su corazón había vanidad y muerte, y ahora hay vida. Mientras que estaba sin Cristo, estaba engrosado su corazón, pero ahora estaba totalmente sano. El mundo viviendo sin Cristo no puede entender ese cambio. El mundo viviendo sin Dios no puede entender ese cambio, no puede hacerlo, ni puede experimentarlo tampoco. No puede entender cómo es que un hombre puede ser feliz aun cuando las circunstancias a su alrededor son adversas y sumamente amargas. No puede entender eso, no le entra en la cabeza. Él piensa que para ser feliz
todo a su alrededor tiene que estar bien. Para ser feliz tienes que tener dinero. Para ser feliz tienes que tener una buena casa. Para ser feliz tienes que tener una buena esposa. Para ser feliz tienes que tener un buen esposo. Para ser feliz tienes que tener esto y esto y esto y esto. Y síganle rascando y síganle rascando. Y vayan ahí con Salomón, que tuvo todo lo que el hombre decía en este mundo. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo. Salomón tuvo todo. Todo, era un hombre extremadamente rico, era un hombre extremadamente atractivo, tenía montones de esposas, y tenía de todo y tenía mucha sabiduría. ¿Y qué dijo él? Después de ver todo esto, después de buscar la felicidad en la música, después de buscar la felicidad en el conocimiento, después de buscar la felicidad en el matrimonio, después de buscar la felicidad en el trabajo, después de buscar la felicidad en todos lados, entendí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él lo entendió así. Él lo experimentó. Y muchos hombres lo experimentan a diario. Pero el gozo es posible a pesar de que todas esas cosas sean adversas o ausentes. El gozo es posible, pero este gozo es el que viene solamente y únicamente del Evangelio. Este no es un caso aislado, hermanos. En Hechos 16, 33 al 34, por ejemplo, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Y qué creen que pasó? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Lo ve? Lo mismo. El etíope obedece el evangelio, es bautizado y siguió gozoso su camino. El carcelero de Filipos, su casa obedece el evangelio. Una situación adversa, adversa. Pero obedece el evangelio con toda su familia y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿qué hay de usted? Hoy, como sucedió a aquel etíope en el desierto, usted también tiene la oportunidad de ser salvo, de sacar la muerte de su corazón, esa muerte que lo tiene cautivo, bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Hoy puede ser expulsada por el poder del evangelio. Así que le invitamos a que, si usted no es cristiano, pues medite lo que ha escuchado. Piense y tome una decisión, porque esa decisión va a definir su destino eterno. No va a definir un ratito, unas horas, no, su destino eterno. Todo lo que hay aquí en la tierra es temporal. Usted cae preso, pues tiene esperanza de salir algún día. Si usted está enfermo, tiene esperanza de que pronto sane o que le den alguna droga para que se le quite el dolor. Pero en el infierno eterno no hay paracetamol, no hay nada que pueda darle descanso y paz. Solamente hay aflicción. Entonces el Señor le está ofreciendo otro camino, otro destino. Ese destino es la gloria. Y está disponible para usted si cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si se arrepiente de sus pecados. Si confiesa, así como el etíope, que confesó y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, y solamente entonces, poder ser bautizado para el perdón de sus pecados y disfrutar del gozo de la salvación. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com.
estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?